Buenas tardes. El día de hoy nos trae la videoconferencia que trata de la base de datos sobre unos temas muy importantes durante el transcurso del módulo de estadística, como es el ejercicio. Consiste en un ejercicio que dice: considere dos variables de tipo económico, tome una muestra de mínimo 30 datos y haya lo estadístico de tipo descriptivo. Para estas variables se encuentran medida, mediana, moda, varianza, desviación estándar. Ahora pasamos a los términos que utilizamos en el ejercicio. Medidas de locación. Media. La media es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. Se calcula dependiendo cómo venga ordenados los datos. Moda. La moda es de un conjunto de datos, es el dato que más veces se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta. Se denota o se representa por mo. En caso de existir dos valores de la variable que tengan la mayor frecuencia absoluta, habría dos modas. Si no se repite ningún valor, no existe moda. La mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto de datos. Cuando estos están ordenados en forma creciente o decreciente, la medida se representa por me. Rango. El rango de la idea de proximidad de los datos a la medida que se calcula restando el dato menor al dato mayor. Este dato permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto. Medida de dispersión. La medida de dispersión nos informa sobre cuánto se aleja del centro de valores de la distribución. Rango ocurrido. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución estadística. Derivación de medida. La derivación respecto a la medida es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la medida aritmética. D igual X menos X. La división de medida es la medida aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a las medidas. La desviación de medida se representa por dx. La varianza será siempre un valor positivo o cero. En el caso de que las puntuaciones sean iguales, si a todos los valores de la variable se le suma un número, la varianza no varía. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, de varianza queda multiplicada por el cuadrado de dicho número. Si tenemos varias distribuciones con las mismas medidas y conocemos su representativa varianza, se puede calcular la varianza total. A continuación pasamos a la base de datos del ejercicio propuesto. Para calcular la media pasamos a la siguiente fórmula. Igual promedio, se escoge los datos de todas las variables. Para calcular la mediana utilizamos la siguiente fórmula. Igual mediana y se escoge los datos de todas las variables. Para calcular la moda utilizamos la siguiente fórmula. La fórmula es igual moda y se escoge todos los datos de la variable. Luego, para graficar, sombreamos todas las variables, nos vamos a insertar y escogemos el gráfico. Ahora el siguiente paso es calcular la varianza del ejercicio. Para calcular la varianza utilizamos la fórmula igual var.s y escogemos los datos de la variable. Luego pasamos a calcular la desviación estándar.
Para calcular la desviación estándar utilizamos la fórmula desves.m y luego cogemos los datos de las variables. Luego pasamos al cálculo del rango, teniendo en cuenta que el rango se divide en dos partes, valor mínimo y valor máximo. Ambas tienen su fórmula definida. Para calcular el valor máximo, su fórmula es igual max y cogemos los datos de la variable. Y para calcular el valor mínimo, su fórmula es igual min y cogemos los datos de la variable. Ahora pasamos al resultado del rango. Este sale de restar el valor máximo menos el valor mínimo. Ahora pasamos a graficar. El proceso consiste en sombrear las variables y nos vamos a insertar y escogemos el gráfico.